¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días. Gracias por esta paciencia. Estamos aquí con Maxi. ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto escucharlos y poder conversar con ustedes y explicar un poco los informes que publicamos, como bien decía, con cierta frecuencia. En este caso, las canastas de consumo es lo que te estás refiriendo. Todos los meses, más o menos entre el 10, 12 de cada mes, estamos haciendo publicaciones de cómo viene evolucionando este indicador. Bien, Gonzalo, buen día. Buen día. Aumentó la canasta un 4,3 desde abril hasta ahora. ¿Eso qué significa? Que porque lo que se dice es está bajando la inflación, pero los alimentos aumentaron 4,3. ¿Está bajando la inflación o aumenta? Para que nos expliques bien cómo es esto, ¿no? Bien, en realidad, no digamos, técnicamente lo que solemos decir es hay inflación. Hay inflación porque en este caso, en la canasta de consumo o en la canasta básica total que mide pobreza, es como bien decís, hubo un aumento en el mes de mayo en la canasta del 4,3%. Cuando uno después hace referencia o dice baja la inflación, siempre tenemos que comparar con respecto a qué. Entonces, cuando uno ve el mes de abril tenías un aumento de los precios y un aumento del indicador que era superior al 4,3. Y cuando vas hacia atrás y, por ejemplo, tomamos el punto de partida de diciembre del año pasado, vemos que los indicadores han ido desacelerándose. Mal dicho, a veces baja la inflación. Lo que hace es que desacelera, no aumenta con la frecuencia, con la fuerza que lo hacían los meses anteriores. Pero inflación tenemos. Claro, no aumenta tanto, cuando va desacelerando quiere decir que no aumenta tanto como el mes pasado. Es una forma de decirlo. Claro. A veces cuando uno dice baja la inflación, bueno, baja es, digamos, hay una deflación, es negativa porque está bajando. Porque en definitiva acá tenemos indicadores todos positivos. Es verdad que cuando uno abre ese 4,3%, que dice, bueno, vos podés ver qué traccionó o qué variedades son las que aumentaron y qué variedades son las que se mantuvieron constantes, es decir, que pasó un mes y no tuvieron variaciones, y aquellas en las cuales uno puede decir, bueno, pero ¿y cuáles son aquellos que bajaron? Y en ese caso, cuando uno habla de las que bajaron, tenemos que hablar de signo negativo. Y se pueden encontrar. Al ir desacelerando, digamos, los precios, por decirlo de una manera, yo te voy a dar un caso puntual. Sí. Por decir algo, el café. El café en el mes de mayo tuvo una especie de, bajó el precio. ¿Por qué decimos bajó el precio? Porque en el mes tuvo una baja en el precio de casi 17%. Entonces, en este caso, puntualmente en el café o en todos los cafés que nosotros tomamos, distintas variedades, en distintos comercios especializados, nos da un promedio de caída en el precio casi del 17%. Pero es puntual. El índice nos dio 4,3. Claro. Y en este caso, cuando traducimos en plata, que ustedes recién hablaban, ¿qué dinero necesita esa familia para no estar por debajo de la línea de pobreza? Estamos en 973.000 pesos. Y ahí está la mala noticia que podríamos decir, es que, a ver, una familia le cuesta mucho tener este tipo de ingresos que cada vez es más cercano a 1 millón de pesos y poder superar el umbral de pobreza. Y de ahí es que en Argentina tenemos tantos pobres, lamentablemente, con estos aumentos tan fuertes de precios de fin de año y principio de este año. Sí, y a eso agregale entre expensas y un alquiler, agregale más o menos unos 300, 400.000 pesos, ¿no? Bueno, eso en este indicador es un buen dato porque los alquileres, digamos, uno supone que acá no es propietario, digamos, en realidad uno supone que es propietario. Es propietario, sí, claro. Entonces, claro, que es propietario. Ahora, no todos son propietarios, más, hay mucha gente en Bahía Blanca que lamentablemente no es propietaria. Entonces, como decís vos, hay que sumarle. ¿Cuánto le sumás? Ahí también depende. Uno podría hacer un cálculo de un 2 ambientes, por decirlo de alguna manera, o un 3 ambientes, una familia de 4 personas y 2 chicos, podría tener
2 habitaciones y un living comedor. Bueno, hay que ver qué cantidad de metros cuadrados, si son 50, 60 o 70 metros cuadrados, en qué lugar de Bahía Blanca se ubica, no es lo mismo en el lugar céntrico que más alejado. Entonces habría que hacer un montoncito de cálculos y bueno, ahí uno podría sacar cuenta, es decir, quizás 180.000 pesos, 200.000 pesos o algo más expensas. Por eso nosotros no lo incluimos. Hay algún organismo que sí lo hace y creo que es en la Ciudad de Buenos Aires. Ellos te calculan digamos, una vivienda promedio. Bien. Bueno, a ver, Silvia te va a preguntar algo. Sí, Gonzalo, me quedaba con esto que decías, ¿no? Al final, tal vez uno está, no sé, animado y saca cuentas, ¿no? Y dice, bueno, si este mes dio este registro, el mes anterior le había dado un poquitito más, tal vez el mes que viene dé un poquitito menos, podemos empezar a programar un poquitito más nuestras compras. Pero por lo que he estado charlando con mucha gente, lo que ya hemos estado también tratando aquí en otras ocasiones, ¿no? Sigue siendo el comercio mayorista ahora tal vez el más elegido para programar o proyectar la compra de alimentos, por ejemplo, mensual, ¿no? Hay comerciantes minoristas que están empezando a notar también esa diferencia. Sí, esto hay un poco de todo. Uh-huh. Yo te diría que hasta incluso está el consumo o el gasto hormiga, por decir una manera, es bueno, voy, compro una leche al lado, en el almacén de al lado, es decir, tenés el que va y compra lo que mínimamente necesita, hasta que no se termina el producto de consumirse, no se abastece de otro. Claro. Y hay otras personas que con otro quizás poder adquisitivo hacen, bueno, van y hacen una compra semanal o quincenal en donde va un mayorista. Es verdad que en los mayoristas se consiguen otros precios, pero también tenés que comprar otros volúmenes. Claro. No es que en el mayorista va y compras un dulce dietético, la misma unidad que en el almacén de barrio. No, claro. El mayorista va a comprar 10. O si uno va a comprar una pasta o un fideo, te va a comprar 30 paquetes. Entonces, quien va ahí busca también precios, pero tiene otro poder adquisitivo. Y no es la mayoría. La mayoría tiene problemas de ingresos, entonces lo que hace es un trabajo más de hormiga. A veces se recorre un poco más algún supermercado, un local más de cercanía, pero va más a lo puntual y a lo que necesita estrictamente. Alguna vez hace años en algún curso un profesor de economía nos decía, no sé, tal vez en ese momento porque había un poquitito más de estabilidad, ¿no? Dicen, alguien que va a un mayorista piensa que está haciendo buen negocio porque invierte una determinada suma de dinero y consigue, como decíamos recién, mejores precios y más cantidad de artículos por ese mismo dinero. Pero el tema es que hasta que usa ese último artículo, dice, hay un dinero ahí que tiene como estancado, como parado, como detenido, dice, y a veces no es tan positivo el balance en el hecho de haber tenido ese dinero, dice, tanto tiempo parado hasta que consumió ese último artículo. Bueno, me quedé así con esa cosa en ese momento y claro, tal vez si había estabilidad se justificaba. Hoy en día me parece que... digamos, quizás ahí lo que está pensando esta persona es bueno, en vez de tener el dinero inmovilizado, que el dinero tiene un valor en el tiempo, y ese valor en el tiempo está asociado a una tasa de interés, bueno, ver cuál es la mejor inversión. ¿Compro alimentos perecederos, no perecederos, o lo invierto en otra cosa? En vez de alimentos lo invierto en alguna opción financiera, compro un título, lo que sea, y a medida que voy necesitando consumir, vendo esa posición y compro. Claro. Hay que estar muy finito en ese sentido y hay que tener muy clara el mercado. Total. Uno, ¿por qué a veces se abastece más de lo que necesitaría?
lo hacen en entornos más volátiles, en donde uno dice, bueno, si hay problemas de importación y el papel higiénico, por ejemplo, no lo producimos en Argentina y hay una potencial variación del tipo de cambio, además no hay dinero para pagar las importaciones, entonces yo me adelanto porque digamos, va a haber poca oferta del papel higiénico, entonces va a salir mucho más caro. Mucha gente va a querer comprar el mismo producto. Claro. Entonces, si yo tengo esa lectura, lo compro ahora y compro 40 paquetes de papel higiénico. No sé dónde los voy a poner, pero me anticipo un posible problema. Claro. Ahí podemos decir que es una buena compra. Pero en contextos donde ahora, vos hablás de estabilidad, en contextos donde hay podríamos decir que hay cierta estabilidad de precios, ¿comparado a qué? Comparado a los 4 o 5 meses anteriores, sí hay cierta estabilidad. Ahora, comparado hace un año atrás, o hace 12, hoy estamos teniendo indicadores similares a hace un año y medio, 2 años y medio atrás. Hace un año y medio atrás, que hablamos de 5 o 6%, nos parecía alto. Claro. En el 2020, en abril del 2020, tuvimos inflación. Está bien, nadie salía, nadie compraba, estaba la plena pandemia, tuvimos un indicador de no más del 2% en el índice de precios. Entonces, un 5 o 6 contra el 2 todavía es alto, ahora un 5 contra un 20 es bajo, entonces podríamos decir que hay cierta estabilidad. ¿Para qué yo me anticiparía a comprar mucho si los precios están relativamente tranquilos? Gonzalo, ¿por qué está aumentando menos la inflación en los últimos meses? Bueno, a ver, hubo un cimbronazo muy fuerte entre, esto lo hemos conversado en algún momento, entre el balotaje y el cambio de gobierno, el cambio de gestión. Hubo yo en su momento dije un descontrol, nadie controló nada en esa transición, los precios hicieron lo que quisieron. Claro. Vino el nuevo gobierno y una gran devaluación, variación de tipo de cambio casi del 120%. Eso impulsó y cayó fuertemente en todos los precios, que es lo que ocurrió, y muy rápidamente. Después el gobierno empezó a manejar la variación del tipo de cambio, incluso a nivel mensual era una variación del 2%, porque ya lo había hecho muy fuertemente en diciembre. Después controló el tipo de cambio, actualizó el valor del dólar, manejó las brechas cambiarias, acumuló reservas, mejoraron los rendimientos de los bonos, mejoró el déficit fiscal del Banco Central. Es decir, la cuestión tuvo superávit fiscal, y cuando uno ordena esas variables financieras, bueno, se van traduciendo a lo largo del resto. Eso por un lado. La otra es que el consumo cayó a cero. Tenés las dos cosas. Una cierta mejora en las variables financieras y la economía real, cuando nos dimos vuelta del otro, digamos, cuando nos dimos vuelta y miramos qué pasa en la economía, cayó a cero el consumo. Cuando cae a cero, vos podés seguir aumentando precios, pero en el momento no vendés más. Claro. ¿Y qué es lo que ocurrió? Al no vender más, vos el dueño del local se da vuelta y tiene que pagar los servicios que le vienen con aumento, le tiene que pagar a sus recursos humanos, le tiene que pagar sus insumos, le tiene que pagar un montón de cosas y no rota la mercadería. Entonces es un momento que eso ya no lo validamos más los consumidores. Bien, entonces ¿funciona el libre mercado que propone Milei? De alguna manera funciona, sí, funciona, se ordena, pero quedamos muy lejos, ese es el tema, porque cuando hablamos de paritarias no está el libre mercado, aunque han habido paritarias, pero hemos quedado muy atrasados los salarios reales. Pero lo que intenta el presidente sí, que se acomoden las variables en función de la oferta y la demanda, que no intervenga el Estado en buscar un nuevo equilibrio. Bien. Gonzalo, ustedes allí en el CREVA, entre varios estudios, como ya también lo hemos charlado en otras ocasiones, llevan adelante un seguimiento de los indicadores de actividad económica para aquí, para Bahía Blanca y la región, ¿no? Y por allí a veces cuando estos días estábamos charlando en qué manera podían o no llegar a impactar la aprobación de alguno de los capítulos de esta ley base que se estuvo tratando ayer, y dicen, bueno, pero Bahía es chica, ¿no? Salvo este tema de la planta de GNL, tal vez no habría grandes inversiones, eso no estaría afectando o abarcando a nuestra región. ¿Es así o parte de lo que se ha estado tratando ayer en algún momento se puede estar notando económicamente aquí en el área de influencia que ustedes habitualmente estudian? Mira, acá lo que nosotros, el informe económico regional, que es lo que hacemos, ahí analizamos industria, servicio, comercio, sector inmobiliario.
El sector inmobiliario sí tuvo una mejora en función de la caída de la ley de alquileres, mayor oferta, algo de inversión, pero está claro cuando hay una ley que busca el gobierno y que tiene, en este caso se aprobó, a pesar de que hay muchas modificaciones, hoy entendemos que el mercado está de alguna manera reflejando ese resultado positivo de anoche, lo está reflejando. El mercado espera que esa ley se apruebe, a pesar de que hay modificaciones, porque tiene otro clima de negocios. Y este clima de negocios a nivel general, y Bahía Blanca es una ciudad que es pequeña en relación a las grandes capitales, pero es muy grande en relación a miles de ciudades del país. Sí. Entonces Bahía Blanca tiene su protagonismo y tiene su atracción de inversión. Es una ciudad también industrial. Bahía Blanca tiene muchas empresas, tiene quizás más de 700 empresas industriales y genera mucho volumen, y además la empresa también genera mucha captación de recurso humano, quizás más operativo que calificado, pero sí tiene buena visibilidad Bahía Blanca, independientemente de la planta GNL. Entonces tiene un sector comercial muy importante, tiene un sector industrial que aporta mucho a la economía local, y que cuando los climas de negocio no están funcionando, en realidad nos borran del mapa a todos, a la Argentina. Gonzalo, entonces, sí. Sí. No, esto quería, digamos, que hay, digamos, siempre uno lo que intenta, o por lo menos este gobierno lo que intenta es abrir su economía al mercado, al mundo, y que vengan inversiones de afuera. Y esa es que no está mal, porque, digamos, depende del grado de apertura de cada economía, pero siempre está bien estar vinculado hacia el exterior. Y Bahía es una ciudad que puede captar, es muy grande. Bahía, yéndote hacia el sur, de alguna manera, a veces podés decir compite o no, pero otra ciudad potencial es Neuquén. Después, hacia el sur no hay muchas, y la Argentina, es verdad, es geográficamente muy amplia. Las miradas están puestas en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, pero después de eso, Mar del Plata es una ciudad grande. Después empezás a salir de ahí y Bahía tiene protagonismo. Bahía debe estar dentro de las 10 ciudades más importantes de la Argentina. Bien. Lo que decías de 700 industrias o empresas está bueno, es importante. Gonzalo, bueno, te agradecemos mucho esta charla con Radio Nacional. La próxima vez que hablemos de los precios de la canasta, te vamos a preguntar, para optimizar nuestro salario, cómo hace las compras un economista. Bueno, perfecto. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Dale, así nos decís los trucos para optimizar el salario. Gracias, Gonzalo. Un abrazo a todos ustedes y hasta la próxima.